producción más de esta serie de entrevistas que realizamos con las y los investigadores del laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión para mí es un gusto presentarles a Jan Stele. Él es investigador en el Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica en Berlín. Es economista por la Universidad Libre de Berlín y doctor en Ciencias Políticas por la misma universidad. Sus áreas de investigación son los derechos humanos, las relaciones internacionales, la justicia transicional, las políticas de memoria y el acceso a la información. Especialmente se ha dedicado a investigar a la colonia Dignidad, un caso emblemático chileno-alemán de graves violaciones a los derechos humanos, enfocándose en las responsabilidades políticas y jurídicas de ambos estados. Le damos la bienvenida, doctor Jan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes. Doctor, nos gustaría preguntarle precisamente sobre la colonia Dignidad, reconociendo que es un caso conocido a nivel mundial. ¿Podría hablarnos, señalarnos algunos elementos clave para comprender su historia, por supuesto, sus particularidades, pero también cuál es el rol que ha jugado en la historia chilena contemporánea y también, por supuesto, en la alemana? Creemos que eso es importante para comprenderlo, bueno, como lo ha señalado, como un problema, una situación que pues bilateral, ¿no? Entre dos países. Quiero entrar un poco explicando el tema de Colonia Dignidad para aquellos que quizás no lo conocen porque ha estado muy presente en los medios, sobre todo en Chile y en Alemania, pero quizás no tanto en otros países. Colonia Dignidad fue y es un asentamiento de unos 300 colonos de la Alemania Federal que en el año 1961 emigraron a Chile. Instalaron una comunidad ahí cuasi autárquica y en ese lugar durante más de 4 décadas se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos y la particularidad también, una particularidad que tiene este caso es que son muy diversas esferas criminales y diferentes grupos de víctimas que han sido afectados de esos crímenes. El objetivo principal de la Colonia de Dignidad está muy ligado a su líder, Paul Schaeffer. Paul Schaeffer fue un predicador laico que en los años 50 en Alemania tenía diversos empleos en la Iglesia Evangélica Luterana trabajando con jóvenes y reiteradamente fue despedido por casos casos de abusos de niños. Y entonces cuando la Fiscalía en Alemania empieza a investigar, él decide trasladarse con sus seguidores a Chile y durante todas las décadas que existió Colonia Dignidad, Paul Schaeffer fue detenido recién el año 2005 en Argentina. Durante todo este tiempo él siguió cometiendo abusos sexuales casi a diario, primero contra los niños y jóvenes del grupo y luego también en contra de niños que vivían en los entornos de la colonia. Y bueno, una particularidad del caso es que es un caso transnacional, estamos hablando de ciudadanos alemanes que emigran a Chile y que allá en otro territorio cometen crímenes y por lo tanto hay una competencia de ambos estados, hay una competencia de la política y de la justicia en Alemania, pero también de la política y de la justicia chilena, evidentemente, que es el territorio donde ocurren esos crímenes. Y otra particularidad del caso es su larguísima duración, es decir, son más de 4 décadas en que las autoridades permitieron que estos crímenes se siguieran cometiendo y ahí estamos hablando de muy diferentes fases históricas. Estamos hablando tanto del periodo de la dictadura cívico-militar en Chile de 1973 a 1990, pero también a largos periodos antes y después.
de la dictadura en condiciones formalmente democráticas. Y yo en mi tesis doctoral que publicaré este año, investigué sobre todo cómo se comportaron instituciones alemanas, es decir, la política exterior alemana y la justicia alemana en este caso, porque en el caso de Chile yo pienso que es muy evidente que hubo una complicidad directa entre la colonia Dignidad y la dictadura. Entonces, en cuanto a la responsabilidad del Estado chileno, es muy evidente. Y en el caso de Alemania, tenemos un Estado formalmente democrático en todo este periodo. Y yo, desde los inicios de mi investigación, siempre me he preguntado por qué puede ser entonces que transcurren tantas décadas sin que intervenga un Estado democrático en estos crímenes, considerando también que había muchísima cobertura mediática del caso y que gracias a valientes víctimas que dieron su testimonio, siempre hubo información disponible sobre todas las esferas criminales de Colonia Dignidad. Y yo caracterizo a Colonia Dignidad, por una parte, como una comunidad pseudo-religiosa, donde se cometieron crímenes en contra de los propios integrantes del grupo, y luego como una organización criminal internacional que en el contexto de la dictadura cívico-militar chilena, en la cual Colonia Dignidad ya es partícipe en el golpe de Estado en Chile de 1973, luego se convierte en una pieza clave del aparato represor de la dictadura. Y es ahí, en ese contexto, en que se cometen lo que yo llamo crímenes externos. Entre los crímenes más horrendos están más de 100 personas que se presume que fueron asesinados en Colonia Dignidad y que hasta el día de hoy continúan desaparecidas, cientos de personas que fueron torturadas ahí, y eso en el marco de una cooperación estrecha de Colonia Dignidad con el servicio secreto de la dictadura de Pinochet, con la Dirección Nacional de Inteligencia, que utilizó a Colonia Dignidad como un centro de exterminio, de tortura, de entrenamiento, y se creó una muy estrecha relación de confianza entre los líderes de Colonia Dignidad y el mismísimo dictador Pinochet y su jefe de servicio secreto, Manuel Contreras. Doctor, desde su análisis también nos parece muy importante destacar, particularmente desde su investigación, ahí se hace referencia a la relevancia de los fundamentos económicos que permitieron en su momento, pero que actualmente también permiten la existencia de Colonia Dignidad y Villa Baviera. ¿Cuáles son estos fundamentos y cómo se relacionan quizá con estas estructuras heredadas de la dictadura de la cual nos hablaba y del gobierno alemán también? Como le decía antes, Colonia Dignidad se creó una comunidad cuasi autárquica y llegaron a desarrollar diversos rubros económicos. Y esos ingresos que producían eran bastante altos porque sometían a los integrantes del grupo a trabajo esclavo, es decir, ninguno de los integrantes jamás fue remunerado, jamás se pagaron cotizaciones sociales ni nada durante muchas décadas. Y Colonia Dignidad entonces vendió sus productos agrícolas, explotó los bosques, participó en proyectos de infraestructura, de construcción de carreteras, etcétera. Y al mismo tiempo, su fachada, tanto en Chile como en Alemania, fueron asociaciones, fueron personas jurídicas sin fines de lucro, supuestamente. Entonces, ellos no pagaban impuestos por las ganancias económicas que realizaban,
Y esa base económica durante muchos años fue como el fundamento que les permitió seguir existiendo y aumentando su poder. Y en Chile esa personería jurídica, cuando ellos llegan a Chile el año 1961, crean la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, con ese discurso fachada de que ellos llegaban a Chile a hacer el bien, a trabajar con niños huérfanos, a educar. Y cuando termina la dictadura cívico-militar en Chile a finales de los años 80, Colonia Dignidad ya veía que era probable que un futuro gobierno democrático les iba a cancelar esa personalidad jurídica y iban a intentar a investigar con mayor vehemencia. Y entonces lo que hicieron fue transferir todo su patrimonio desde la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, esa corporación sin fines de lucro, a una red, un holding de sociedades anónimas. Y repartieron las acciones de estas sociedades entre los propios colonos. Y esa estructura económica y patrimonial existe hasta el día de hoy. El año 1991, cuando llega el 90 Patricio Aylwin como primer presidente post-dictadura al poder, decreta la cancelación de la personalidad jurídica de la sociedad benefactora, pero se encuentra con que esa disolución no tenía ningún efecto práctico porque ya todo el patrimonio había sido transferido. Y así siguió funcionando la Colonia Dignidad también en el periodo democrático, en los años de la transición chilena a la democracia, e incluso con la detención de Paul Schaeffer, que marca como el fin de la estructura criminal como tal de Colonia Dignidad, el año 2005, ese sistema patrimonial y económico no es disuelto, sino que sigue funcionando hasta el día de hoy. Es decir, uno quizás hubiera esperado que tras tantas décadas de gravísimos crímenes, la justicia y la política hubieran intentado de darle un punto de cierre a este lugar, pero no fue así, sino que ambos gobiernos han fomentado las actividades económicas desde ese entonces, y eso fue un interés también especial del gobierno alemán, y yo pienso que ahí jugó un gran rol de que Alemania quería evitar que volvieran los colonos masivamente a Alemania, y esa habría sido una imagen muy gráfica también de una responsabilidad del Estado alemán en la materia. Y, por lo tanto, ambos estados han seguido como que apoyando esa estructura económica. Y ahí tenemos entonces ese mismo holding de sociedades anónimas que ejerce diversas actividades económicas, y además han agregado un rubro turístico, han abierto un hotel, un restaurante, ofrecen tours de aventura por el predio, que es muy extenso, y al mismo tiempo el pasado oscuro, violento de este lugar hasta el día de hoy no es tema en cuanto a que se haya creado un lugar de memoria, y por lo tanto es un lugar donde la memoria está ausente, y donde ambos estados hasta ahora no han hecho lo suficiente por transformar este lugar, desde un lugar de posviolencia a un lugar de mayores cuotas de paz. Y han habido lentos avances en los últimos años. El año 2016, por primera vez, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que es hoy el presidente de Alemania, dio un discurso donde por primera vez asumió una culpa en el comportamiento de los diplomáticos alemanes frente al tema Colonia Dignidad.
es decir, no asumió una responsabilidad, sino que admitió que no habían actuado debidamente los diplomáticos alemanes. Sin embargo, tras este discurso, que fue muy importante porque cambió el discurso de la diplomacia alemana frente al tema, no se han implementado las medidas que uno esperaría tras un discurso de mea culpa así. El año 2017 el Parlamento en conjunto en Alemania votó una resolución donde instó al gobierno a tomar medidas tanto en la cooperación judicial con Chile, pero también para investigar el patrimonio de Colonia Dignidad y para levantar un sitio de memoria en el lugar. Se creó una comisión mixta, una comisión entre los dos gobiernos, que justamente tiene como mandato instalar un sitio de memoria y de investigar el patrimonio, pero han pasado ahora 4 años y se ha sabido muy poco de avances en estas materias. Se dice que han solicitado a la cooperación técnica alemana a hacer un preestudio para investigar el patrimonio de la colonia. Sin embargo, ese estudio nunca fue dado a conocer y fue declarado como clasificado. Entonces nadie puede acceder a la información contenida en ese estudio. Y en materias del sitio de memoria, ambos gobiernos han nombrado expertos que han propuesto un concepto para un sitio de memoria, sin embargo, hasta ahora se conocen pocos avances. Y esto es como el estado actual a nivel político del tema, que enfrenta dificultades también porque en Chile actualmente, desde el año 2018, nuevamente hay un gobierno de derechas y ese gobierno lo integran altos personeros que antes fueron miembros de la red de protección de Colonia Dignidad. Incluso el actual ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue la cara visible de una red de protección de Colonia Dignidad en Chile que obstaculizó la investigación del tema en Chile. Entonces, yo veo cómo se están dilatando pasos concretos y no se está avanzando, y eso seguramente tiene que ver con eso también. Precisamente, doctor, de lo que nos está hablando pues, es de un lugar donde evidentemente existió la violencia, que además ha transcurrido a través del tiempo, graves violaciones a los derechos humanos. Por un lado, pues ya lo decía, ¿no? Por la violencia sistemática contra los habitantes de la colonia y bueno, por la naturaleza y la omisión de los gobiernos alemán y chileno y bueno, en medio de este escenario, y usted también ya lo señalaba hace un instante, ¿cómo se comprende la relación entre la paz y la violencia en un contexto donde la primera, es decir, la paz, parece estar completamente excluida del escenario en la historia de Colonia Dignidad? ¿Y qué elementos de manera particular en este sentido relaciona e indaga usted en su investigación? Como usted decía, la ex Colonia Dignidad, la que hoy se llama Vía Baviera, es un lugar, es un territorio donde hay mucha ausencia de paz y muchas huellas de violencia todavía que no han sido trabajados. Y yo justamente investigo el porqué de eso, el porqué, a pesar de disponer de tantos conocimientos sobre lo que ahí ocurría, autoridades de ambos países no tomaron las medidas adecuadas, acorde a una política de derechos humanos que proteja a sus ciudadanos, que proteja a las víctimas, y
pare los delitos y ex post trabaje porque estos se sancionen, porque se reparen a las víctimas debidamente y que la sociedad sepa lo que ahí ocurrió para que nunca más vuelva a ocurrir. Y eso es lo que mueve mi investigación y es un tema muy largo, muy complejo, que abarca diferentes fases históricas y es un poco increíble mirándolo desde el 2021, ver que tampoco ha pasado ahí, habiendo muchas obligaciones estatales y habiendo mucho clamor por parte de las víctimas, mucha indefensión, y siempre han sido una y otra vez las mismas víctimas y los abogados de derechos humanos, periodistas comprometidos, investigadores, que han denunciado el tema y que han logrado que se avance otro paso más. Esos son los que yo en mi tesis denomino el grupo de actores esclarecedores, mientras que ambos estados se han mantenido siempre en una actitud o cómplice o ambivalente frente a lo que ocurría ahí, pero también ahora, hoy en día, ex post, como ambivalente con la situación, como no decidiéndose a tomar las medidas las cuales deberían tomar para ser coherentes con normas de derechos humanos a los cuales deberían estar sujetos. Entonces, eso es eso es la pregunta que mueve mi investigación y justamente estoy ahora en el marco de Calas indagando en la importancia de la arista económica de todo esto para que esto se pueda seguir perpetuando en el tiempo. Es decir, el caso Colonia Dignidad es un tema que ha surgido tantas veces y nuevamente se ha dormido también en la percepción pública y donde mucha gente tiene la percepción que nada pasa, que son ciclos y ciclos y al final hay mucha complicidad, hay muchas redes que protegen y hay mucho pasado oscuro todavía que no permiten a que los que hoy en día están en las posiciones para avanzar tomen gestiones adecuadas. Y yo creo que esto requiere de mucho mayor transparencia. Es decir, cuando yo llegué al tema a investigar para mi tesis doctoral, fui a mirar en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores cuánto material tenían ahí sobre el tema y tenían algunas carpetas de los años 60 que me las dejaron ver, pero luego había cientos de carpetas que permanecían clasificadas y yo solicité que me las abrieran para mi investigación académica y aún así me lo negaron y tuve que querellarme y recién después de algunos años ante la Corte Administrativa de Berlín me dejaron acceder a una parte de esa documentación bajo ciertas condiciones. Y yo pienso que todavía hoy en día hay mucha información que no está a la luz, especialmente si hablamos del rol que jugaba el servicio secreto alemán también, o de los conocimientos que tenía el servicio secreto alemán. Ahí pienso que hay una necesidad de exigir una y otra vez que se cree transparencia y que investigadores puedan acceder a esa información para, para desde la investigación de la historia ir encontrando respuestas al por qué ocurrió esto y por qué ha sido un tema tan largo que hoy en día todavía no encuentra caminos hacia mayores cuotas de paz. Doctor, pensando también en que el elemento de, pues, de la paz
puede vincularse un tanto a la justicia o a la reparación para superar los horrores que pues se vivieron en Colonia Dignidad. Nos gustaría indagar precisamente, preguntarle pues qué ha pasado justo en medio de esta relación también que existe entre perpetradores y las víctimas para reparar, para subsanar los daños que se cometieron en su contra. Las violencias, claro. El tema de Colonia Dignidad es un tema de muchas impunidades todavía. Como les decía, el año 2005 detuvieron a Paul Schaeffer tras tantas décadas de crímenes, y él falleció el año 2010 en la cárcel en Chile. Pero el gran grupo de líderes que permitió y ejecutó los crímenes junto a Schaeffer quedó en su gran mayoría impune. Actualmente solo hay una persona de los dirigentes de la excolonia que está en la cárcel en Chile, y fue finalmente la investigación por abusos de menores, abusos a menores chilenos, donde algunos niños a sus familias fueron muy valientes en denunciar estos hechos, y hubo un abogado muy heroico que los acompañó en un largo juicio que concluyó finalmente recién el año 2013 con condenas a algunos de los dirigentes, pero muchos de ellos pasaron muy poco tiempo en la cárcel, y otros, lo que es un gran problema, han regresado a Alemania, donde gozan de completa impunidad. Cuando yo empecé a investigar el tema Colonia Dignidad, me quería centrar casi únicamente en el rol de la diplomacia alemana, pensando encontrar ahí quizás la única respuesta al tema, pero luego me di cuenta también de la importancia que ha tenido la justicia del Estado de Renania del Norte-Westfalia. Alemania tenía un sistema federal, y todas las investigaciones que se llevaron a cabo en fiscalías alemanas se produjeron en ese estado, y ahí desde el año 1961 hasta el año 2019 hubo un gran número de investigaciones por diversos delitos, y en ninguna de esas investigaciones se llegó a dictar ni siquiera una acusación, y no hubo nunca un juicio ante un tribunal, y nadie ha sido, por ende, condenado. Y eso ha llevado a que muchos de los perpetradores, los potenciales criminales, han regresado a Alemania sabiendo que aquí están a salvo, que Alemania es un puerto seguro para ellos. Ahí el caso más conocido es el de Hartmut Hopp, que fue el director del hospital de Colonia Dignidad y fue la mano derecha de Paul Schaeffer como el vocero durante alguna fase, que fue condenado en Chile, pero a 5 años y un día por su complicidad con los abusos sexuales de Paul Schaeffer. Sin embargo, se sustrajo de la justicia, huyó a Alemania, y en Alemania la investigación de la justicia alemana contra él fue sobreseída, pero también una solicitud de Chile que se cumpliera la pena en una cárcel alemana. Es decir, el caso quedó en la completa impunidad. Alemania no extradita a sus connacionales, pero las fiscalías alemanas obviamente tienen el deber de investigar cuando toman conocimiento de un delito. Y todas esas investigaciones no han llegado a ninguna parte, y está ahora todo sobreseído. Y entonces el fracaso de la justicia alemana ha fracasado completamente en el tema del esclarecimiento y la sanción de estos terribles crímenes. Y en Chile también el esclarecimiento y el trabajo de la justicia ha sido muy precario. Sabemos que durante
los primeros años de la transición a la democracia fue casi imposible con Augusto Pinochet estando todavía como comandante en jefe del ejército, y recién a partir de su detención en Londres del año 1998 se inicia un proceso más amplio en la justicia chilena, que sin embargo tiene muchísimas deudas todavía, especialmente también en el tema de los detenidos desaparecidos, que es un tema que es especialmente dramático en el caso Colonia Dignidad, porque existen testimonios de colonos de Colonia Dignidad que participaron en llevar a personas a lugares de fusilamientos y a quemar posteriormente los cuerpos y de hacerlos desaparecer, pero existe aún un gran pacto de silencio tanto entre esos perpetradores alemanes como también en los perpetradores chilenos, hasta el punto en que ninguna de estas 100 personas hasta el día de hoy ha podido ser identificado, y eso es una situación de increíble dolor para los familiares que están envejeciendo. Muchos han partido en los últimos años sin conocer el destino final de sus seres queridos, y yo encuentro que ahí hay una responsabilidad especial de ambos estados todavía muy grande en lograr avances. Hay una cierta comunicación entre el Estado chileno y el Estado alemán. Últimamente han mandado algunas pruebas de tierras a laboratorios y los han investigado, pero yo no veo que así como va el tema, se pueda avanzar como se debería, porque finalmente la investigación penal fue muy precaria. Muchas personas nunca fueron interrogadas de los posibles, de las personas que posiblemente tengan información, y ahí falta mucho trabajo que hacer todavía. Advirtiendo, doctor, que por supuesto es un tema bastante amplio y también, bueno, reconociendo que el tiempo pues corre muy rápido, quisiéramos invitarle a que nos pueda compartir, señalar en dónde podemos encontrar más sobre su trabajo. Por supuesto, sabemos que en el sitio web de Calas estará depositado ahí los estudios, las investigaciones que está realizando en el marco de este laboratorio, pero quizá quiera compartirnos algún sitio web, alguna página en la que podamos conocer un poco más, y también las personas que están viendo esta entrevista puedan referirlo, puedan consultarlo. Adelante. Le aviso que este año se va a publicar mi tesis doctoral, que se va a publicar de manera open access para que sea gratuitamente accesible en la web. Lamentablemente, primero en idioma alemán. Estoy viendo las formas de realizar posteriormente una traducción al español. Y sobre el trabajo mío y de mi institución, aquí esta pequeña organización de derechos humanos llamada Centro de Investigación y Documentación Chile Latinoamérica. Existe la página web www.fdcl.org, donde se puede informar más sobre lo que hacemos. Eso por el momento. Y finalmente, doctor, queremos preguntarle qué es, desde su experiencia en el laboratorio Visiones de Paz del Calas, la paz para usted. Tiene muchas aristas y tiene muchas componentes, y para mí ha sido muy valioso en el laboratorio poder escuchar de otras experiencias, de otros proyectos de investigación, y entrar ahí en un debate, porque uno tiende como investigador a estar muy metido en una investigación muy especial, en mi caso el tema colonialidad, que es un tema muy particular, y obviamente siempre es muy fructífero ver qué hacen
otras ramas académicas y personas en otros espacios y territorios. Y en cuanto a eso, para mí ha sido un gran gusto compartir con los colegas fellows del taller de Laboratorio Visiones de Paz. Y eso. Agradecemos al doctor Jan Stelle por estar con nosotros en este espacio, por compartirnos su trabajo. Él forma parte de este laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctor Jan, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.